Literario, el espacio para escritoras y escritores que están publicando sus primeras obras. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial. Ella es Jessie Chamorro Salas, profesora de lenguaje, tallerista, doctora en literatura y también escritora, evidentemente, que es lo que nos convoca el día de hoy. Hola, ¿cómo estás, Jessie? Muy buen día. Muchas gracias por la invitación. Bueno, es muy grato tener a Jessie el día de hoy, más aún porque entendemos que como doctora en literatura tiene un conocimiento bastante más amplio del tema literario, no solo como escritora, ¿cierto?, sino que también como estudiosa de la cuestión literaria, de los escritores y de los textos literarios en general, no solo narrativa, sino que seguramente también poesía, teatro, dramaturgia, claro, y por lo tanto esperamos tener una muy buena conversación. También con Jessie vamos a conversar sobre temáticas relacionadas con el proceso de escritura, sobre su texto en particular, del cual ya vamos a hablar, ¿cierto? El proceso de edición, de publicación, que son temáticas muy importantes, especialmente para aquellos y aquellas jóvenes que están recién comenzando con el proceso de escritura y eventualmente publicación. Valga decir que estamos acá en la biblioteca de Mineduc, del Ministerio de Educación, en Avenida Bernardo O'Higgins, en pleno centro de la ciudad de Santiago, y es un lugar precioso, acogedor, amable, y ya nos adelantamos a agradecer a quienes nos acogen en este hermosísimo y caluroso, placentero lugar. Comencemos con Jessie. Quizás una primera pregunta en términos generales. Jessie, ¿cuál es tu actividad actual? Bueno, sabemos tus pergaminos, pero ¿qué estás haciendo en estos momentos? ¿Haces clases, talleres o solamente escribes? Sí, estuve trabajando en el colegio varios años, 8 años en el colegio en enseñanza media, y ya desde el año 2022 hago clases en educación superior en institutos, CFT, Centro de Formación Técnica, y universidad. Y actualmente, bueno, acabo de terminar el semestre en la Universidad de las Américas, hago un curso de taller de comunicación oral y escrita, que es un curso transversal para estudiantes de primer año. Ya lo terminé, ya se cerró ese proceso, y ahora actualmente sigo con ENAC, que hago también clases del mismo tipo, de comunicación oral y escrita, a través de la virtualidad, son clases online. Así que estoy con eso, y también con el taller literario y el club de lectura de la Municipalidad de Maipú. Lo hacemos en biblioteca también, en la Biblioteca Central de Maipú. Cuéntanos un poco sobre eso. Tú tienes un taller en esa biblioteca, ¿cómo lo hacen? A ver, es interesante para aquellos jóvenes que son de Maipú, maupucinos, ¿es sí, eso que maupucinos. A lo mejor les interesaría participar de un taller. Sí, porque es una comuna bien populosa, así que puede que haya alguna persona que sea de la comuna. Los talleres son 2 días a la semana. Un taller se focaliza en el proceso creativo, es taller de escritura creativa, y el otro taller es como un foco de club de lectura, en donde se hace más análisis y lectura de obras. Hay público muy diverso. Tengo un estudiante, o participante mejor dicho, de 18 años y participantes de 65. Sí. Es un público muy amplio, y eso sí que sea muy rica las conversaciones, los análisis. Hay hombres, mujeres, vienen del trabajo algunos, otros vienen de su casa, y eso sí que sea muy interesante las dinámicas y las conversaciones que hay. Hay personas que jamás en la vida habían escrito algo, y escritores autopublicados también, claro, que están ahí en el taller. Entonces eso hace que los diálogos que se producen sean bien ricos en términos de las reflexiones y los análisis que se producen. Los textos, a mí me han sorprendido mucho los textos que escriben. Sí, claro, interesantísimo eso. Así que si hay algún o alguna escritora o escritor en ciernes que desee participar ahí, y si vive en Maipú, ¿eso queda dónde? En la Plaza de Maipú. En la Plaza de Maipú. Pasos del metro. Pasos del metro. Bueno,
Claro, pasamos ese aviso, ¿cierto? Porque siempre es interesante poder abrir puertas a aquellos que tengan interés e incluso talento en el proceso de escribir. Claro, y los talleres pueden ser semilleros también para potenciar a futuros escritores, claro, que a veces no tienen espacio en donde poder comunicar sus obras o hablar con otras personas que tengan los mismos intereses. Son lugares que pueden ser de mucha contención literaria. Eso me parece que es bien interesante. Por cierto. Bueno, entremos ahora en lo que es tu propio proceso de escritura. Entiendo de que tú publicaste una obra el 2021. Cuéntanos un poco de esa obra y qué es lo que está ocurriendo con esa obra hoy en día. Sí, mi libro, que tengo solamente un libro publicado como tal, que se llama Corsé. Fue publicado por la editorial Sangría en el 2021. La editorial Sangría tiene como... están los editores en Estados Unidos, pero funcionan acá también. Fue un proceso bien bonito porque este libro yo lo vine escribiendo desde el 2016. Es un libro de relatos. ¿Son cuentos? Sí, cuentos, pero no con foco juvenil o infantil, sino relatos más como, no sé, al estilo como para público general, no público infanto-juvenil. Claro. Fueron varios relatos que fui escribiendo desde el 2016 en adelante, y cuando ya tuve armadito la maqueta, el proyecto, lo empecé a mandar a distintas editoriales con muy pocas respuestas positivas, claro, porque algunas cobraban, claro. Y mi idea era ojalá porque que no tuviera un costo económico para mí, sino al contrario, claro, si la obra era buena, que me la publicara ojalá una editorial. Hasta que llegué a Sangría, que me dio la primera oportunidad. Fue un proceso muy lindo de edición, fue una tremenda oportunidad. Se publicó el libro y en 2022 fue finalista del Premio Municipal de Literatura de Santiago. Mira. Fuimos tres, llegamos tres a la etapa final. Y luego ahí salió el ganador, que es un libro muy bueno también, por supuesto. Así que feliz por esa instancia, porque es mi primer libro y que ya haya sido finalista me dejó más que feliz. Más que feliz, claro que sí. Bueno, interesante lo que plantea Jessie respecto de este proceso de entrega de un libro a una editorial. En algunas circunstancias, o en muchas circunstancias, más de lo que uno quisiera, la propia editorial coloca un precio para poder publicar el libro, digamos. No es tan fácil de que una editorial diga, ya, ok, me interesa tanto el libro que lo vamos a publicar, sí, y no vamos a cobrar nada y veremos cómo nos va. Entonces, las editoriales, como empresas, evidentemente necesitan tener algún tipo de resguardo económico respecto de el producto que están ofreciendo al mercado. Claro, porque implica un costo, claro, todo el proceso. Y claro, ellos tienen que apostar muy bien por quién le podría retribuir ese costo. Exactamente. Ahora, respecto de tu propio proceso, ¿cuál fue el primer estímulo? Y esto es importante para aquellos que nos escuchan. ¿Cuál fue el primer estímulo que te indujo a escribir literatura? Bueno, desde la adolescencia partí escribiendo textos poéticos, poesía en la adolescencia, poesía muy romántica, muy amorosa, claro, muy apasionada, muy propio del proceso de que uno vive en la adolescencia. Claro. Y luego ya cuando entré a estudiar literatura, tenía 19 años, estudié primero una licenciatura, ahí descubrí un mundo. Descubrí a los clásicos. Yo estudié en enseñanza media en un colegio técnico profesional. Aquí muy cerquita de acá de la biblioteca Abdón Cifuentes. Por lo cual, al ser un colegio técnico profesional, no había una gran profundización en el área de lenguaje, menos en literatura. Entonces, descubrir a los clásicos, descubrir a las y los escritores durante mi ingreso a la educación superior en la licenciatura fue un mundo. Y eso me llevó a empezar a indagar y querer
saber más sobre ello, y eso por supuesto que influyó en que ya las temáticas que yo escribía no eran solo de tinte romántico, amoroso, claro, que tenía que ver con experiencias más personales, sino tratar de ver estrategias literarias, tratar de aplicar técnicas, de hacer un texto interesante no solo por el contenido, sino por la forma. Por la forma, claro. ¿Algún clásico que en ese momento, igual de juventud en la cual estabas tú, en el cual estabas tú, que te haya llamado la atención especialmente? ¿Puedes nombrar alguno? Sí, por supuesto, claro, que hasta el día de hoy son escritores que forman parte de mis favoritos. ¿Ya? Latinoamericano, Borges. Jorge Luis Borges, cómo no, digamos. Sí, por supuesto. Es complejo Borges para sí, leer, ¿eh? Los cuentos no son algo así como que uno toma el texto, el cuento, lo lee y lo entiende. Y no son para entretenerse tampoco, no son para entretención, pensar. son muy intelectualoides, digamos, en algunos casos. Sí, bueno, Borges es uno de ellos. Borges con las ficciones, los relatos que ese es como mi estilo, Borges es mucho más imaginativo, por supuesto, claro, de que en otras técnicas. Pero el tema de los relatos me interesó mucho por justamente Borges y Cortázar. Bueno, aspectos que no son tan extensos, pero que son muy densos en términos de la información que tienen. Bueno, para nuestros podcasters, así le llaman, Borges, el Aleph, creo que es un buen texto para tener en cuenta. Y en el caso de Julio Cortázar, bueno, Conversación en la Catedral, ¿cierto? Y sus relatos. ¿Sabes que hay uno en especial? No sé si lo leíste, lo más probable, Continuidad de los Parques. Es uno de mis favoritos. Cortito. Sí, mira, muy cortito. te lleva, qué sé yo, 5 minutos en leerlo. Sí. Pero cuando estás terminando el texto y ya empiezas a pensar, ¿qué estoy leyendo? Y cuando ya has terminado, dices, ¿qué leí? ¿Qué entendí? No entendí nada. Sí. Y entonces hay que leerlo y releerlo. ¿Cuál fue tu experiencia con ese texto en particular? Ese texto en particular me encantó, por lo breve que es, claro, y lo como sumerge al lector en una especie de espiral literaria. Sí, claro. De hecho, me inspiró tanto ese cuento, ¿ya? ese relato, que uno de los textos de mi libro, Corsé, tiene una relación intertextual con Continuidad de los Parques. Intertextualidad. Sí, contémosle a los sí, podcasters que entendemos por intertextualidad de literatura. Es cuando un texto hace algún guiño o alguna referencia a otro y genera un diálogo, que el lector que ha leído ambos textos puede hacer ese clic, hacer ese match entre un texto y otro. Sí, eso es bien importante, porque cuando uno está leyendo y se encuentra con ese tipo de referencias o intertextualidad y no ha leído el otro texto, bueno... no se genera el match. Sí, no se genera ese proceso de comprensión lectora tan importante. Y mi cuento, mi relato se llama Continuidad del Espejo. Continuidad de los Parques, claro, Continuidad del Espejo. Y ahí está el vínculo, y tiene también que ver como con una espiral en donde trato de sumergir al lector en una realidad un poquito más absorbente. Sí, claro. Que eso me lo dejó Cortázar, por supuesto. Por supuesto. Y de las mujeres, porque trato siempre de recordar escritoras mujeres. ¿Ya? Porque mis grandes escritores latinoamericanos de cabecera son Borges y Cortázar. Pero las mujeres, Jane Austen, soy totalmente... sí, una fan de Jane Austen, y latinoamericana María Luisa Bombal, chilena, por supuesto, El Árbol, tremenda, ¿cierto? La Última Niebla. Exacto. También relatos que no son tan extensos, ¿cierto? Sí, claro. Y que me han inspirado también a mi propio proceso creativo. Sí. Te cuento que en mi texto que estoy escribiendo, que estoy ya terminando, tengo intertextualidad de María Luisa Bombal con El Árbol, sí, por supuesto, digamos. Es increíble para aquellos que son buenos lectores, seguramente se dan cuenta de que el escritor trae a su propio texto referencias de algunos otros. Lecturas. Sí, claro, de sus propias lecturas, y es como bien imposible dejarlo fuera. Sí. ¿Qué manera de esa imposibilidad de quizás por admiración, por un lado, por otro lado quizás porque el texto lo exige, y entonces uno hace
esos guiños, como bien decías. Claro, pues, son guiños, la idea es tener la voz propia, sí. Una voz propia, la estrategia literaria propia, hacer una propuesta, pero por supuesto que eso va a estar cruzado por las experiencias personales y por las lecturas que uno realiza. Bueno, eso no solamente ocurre en la literatura, también en las otras artes, en el cine, por ejemplo. Es increíble. Bueno, hace muchísimos años vi Odisea del Espacio 2001 de Kubrick, y después todas las películas de ciencia ficción, prácticamente todas, hacen referencia a Kubrick. Sí. Bueno, gracias, muy amable. Ok, una siguiente pregunta. ¿Sientes tú, Jessie, que tu trabajo literario es más bien de inspiración? Algo así como te llega de inmediato la musa, ¿cierto? Canta o musa, como aparece en la Odisea, ¿no? Sí. La Odisea. O bien es de un trabajo sacrificado, arduo, de todos los días, planificado. ¿Cómo lo ves? Como inspiración. Con inspiración. Sí, totalmente. Mira. Eso siempre, yo conecté mucho también con el periodo romántico del siglo XIX, por cómo ellos veían la literatura como, claro, como casi que está tocado por la música inspiradora, como tú muy bien decías. Pero eso no quita que luego de ese proceso de inspiración, en donde uno escribe motivadísima los textos, pues ya sea poesía o narrativa o drama, luego hay un proceso de edición que es necesario, de revisión, de corrección, y quizás para otras personas puede ser un trabajo que es más agradable o meticuloso. A mí es como el que menos me gusta. ¿De edición? Sí, el de edición. Porque, claro, como le pongo tanto foco a la parte de la inspiración, el foco de corrección se me hace más arduo. Más arduo. Sí. Mira, esta pregunta se la hemos hecho a otros escritores, y en general se plantea más bien por la segunda diada, esta de el trabajo arduo, sacrificado, el de edición, el de corrección, no tanto el de inspiración. Por eso es interesante la respuesta tuya, digamos. Ahora, en ese proceso de inspiración, ¿viene de la nada o definitivamente tienes en tu mente temáticas, escritores, ideas que están en el ambiente literario en general? Es bien interesante eso, porque me ha pasado de distintos modos. A veces me viene una idea de la nada, y es como que las ideas estuvieran volando y uno las va tomando del aire. Otras veces en la calle, en una situación súper cotidiana, veo algo, alguna situación, alguna persona, algo que me lleva a pensar en un relato o en una idea, que me inspira en lo cotidiano. O a veces es una palabra. O una imagen que me llega, y que eso digo, sí, tiene un potencial para poder generar un texto. Eso como que siento que son a veces motivaciones o impulsos que vienen, por supuesto, desde mi propia experiencia, pero también influenciados por factores que a veces son de lo que uno ve o escucha. Claro, de allí que en muchas oportunidades los escritores eligen lugares públicos para escribir. Cafés, por ejemplo, ¿cierto? Ahí está el escritor, y lo que está haciendo en realidad, sí se está tomando café, pero en realidad está viendo lo que existe en su entorno, y a propósito de lo que existe puede haber una idea, o bien escribiendo ya, necesita un personaje, analiza la situación y se encuentra con el personaje ahí frente a sus propias narices, digamos, y lo puede describir, qué sé yo, de muy buena manera. O bien, también a veces uno pasa por algún proceso personal o alguna situación puntual que motiva o gatilla la necesidad de expresión de algún sentimiento. Me pasa eso más en el lado poético. Yo también escribo poesía, no he publicado todavía de poesía, pero al menos en ese género me ocurre más de un punto más introspectivo, en narrativa más como externo. A propósito de la poesía, bueno, tú decías que habías comenzado con poesía, y te cuento un poco la experiencia. También escribo poesía y nunca tampoco he publicado. ¿Te ocurrirá lo que puede ocurrir a algunos poetas
chilenos en el tema de la no publicación, que tenemos a poetas tan extraordinarios, ¿cierto? Neruda, Mistral, Huidobro, Parra, no sé cuántos otros. Teresa Bilsman. ¿Ah? Teresa Bilsman. Ella también. ¿Será que se necesita un tipo de poesía tan extraordinaria como para poder acompañar a estos grandes próceres de la literatura o poética chilena? ¿O qué es lo que ocurre? ¿Por qué nuestra poesía, especialmente ahora, no es tan potente como lo está haciendo la narrativa en el siglo XXI? Sí, una muy buena pregunta. Claro, la narrativa acá en Chile es la que está en los últimos 20 años, sí, claro, con un boom muy interesante de escritores y escritoras. Creo que va por lo que tú señalas. Creo que a principios del siglo XX, ¿cierto? Mediados del siglo XX también, hubo poetas tan potentes, con tanta influencia en todos los demás, que quizá eso hace que los escritores más jóvenes pensemos que nuestros textos poéticos no llegan a la altura. Wow, claro. Pero también creo que es un tema de público lector y de un tema de mercado editorial. Es poco el público que compra poesía o que lee poesía. Se lee más narrativa y la poesía siempre queda en un segundo plano para los lectores. No es tan, comillas, popular leer o comprar poesía. Sí. Entonces se vuelve un desafío aún mayor. Si ya escribir narrativa es desafiante en términos editoriales, que alguna editorial te tome en cuenta, por eso también valoro mucho las personas que se autopublican, porque se tiran literalmente a la piscina, con todo lo que eso implica. Escribir poesía que se vuelve un acto de rebeldía mucho más potente, que puede tener costo que va más allá de a veces de lo que uno espera. Sí, fíjate que en este año autopubliqué un texto poético, 100 sonetos dedicados a un santo católico, San Ignacio de Loyola. Y bueno, antes de la autopublicación lo llevé a una editorial de carácter religioso, porque era un texto religioso, e increíblemente me dijeron, no estamos publicando poesía en estos momentos, solo narrativa. Me llamó la atención, no le di gran importancia tampoco, pero pensándolo bien, efectivamente la lectoría poética hoy en día no es tan potente, y la narrativa actual, como bien dices tú, en los últimos 20 años ha crecido tremendamente. Increíble la cantidad de gente que está escribiendo narrativa, y está, especialmente novelas, porque ni siquiera cuentos, o sea, novelas, 300, 400, 500 páginas, y está publicando. Pero aún así hay poetas muy destacados que están actualmente, pero claro, no tienen las plataformas de visibilización que quizás necesitan para llegar a un público mayor. Pero aún así hay algunos casos que recuerdo que son poetas bien destacadas, Daniela Catrileo, que acaba de publicar justamente con mi nuevo sello, que es el Tehue, un texto poético, la Gladys González y otros poetas que están actualmente publicando, pero es un desafío gigante. Oye, quisiera ya comprometerte, porque en todas las entrevistas que hemos hecho, y tenemos una veintena, todos narradores, ningún poeta. Y quisiera comprometerte a ver si es que podemos contactar a estas poetisas o estas poetas para que nos vengan a acompañar también algún día y exaltar, relevar la poesía que se está escribiendo hoy en día. Así que, claro, de hecho yo formo parte del grupo de Maipú en Letras, que es un grupo de escritores maipucinos, y ahí también hay muchos poetas. Sí, yo creo que ahí puedo generar un contacto. Muy bien, ahí tenemos entonces posibilidades. Estamos en Rincón Literario en esta oportunidad con Jessie Chamorro, escritora, doctora en literatura, tallerista en Maipú, en la biblioteca de Maipú, que está en el proceso de republicación de su texto Corsé, del cual vamos a hablar un par de minutos más. Y en la biblioteca estamos del Mineduc, aquí en Avenida Alameda
Bernardo Higgins. Jessy, hagamos un juego. Yo te digo un par de palabras y tú me dices lo primero que se te venga a la mente. Son palabras, evidentemente, de nuestro... del área. Del área, evidentemente. Literatura, Sí. como para no dejarla fuera. Literatura. Ah, el concepto. Expresión. Escribir. Arte. Arte. Ficción. Realidad. Realidad. Ficción, realidad, mira, ficción, realidad. A veces como que se confunde qué es realmente ficción, qué es realidad. Pensando un poco en Cortázar, en Continuidad de los Parques, qué es realidad, qué es ficción. Mejor personaje de novela de las que tú hayas leído. ¿Cuál sería? El del extranjero. Ah, El protagonista del extranjero. sí, el nombre O sea, el autor sí, de la el nombre del protagonista. Marceau, que tiene un nombre, ¿cierto? claro. Marceau, sí. A propósito de Albert Camus, bueno, hace un par de semanas estuve en la casa, bueno, en las dos casas, no, en la casa, museo de Franz Kafka, en Praga. ¡Qué privilegio! ¡Oh, qué hermoso! Qué hermoso. Y la importancia que le dan a los escritores, una cosa hermosísima. Kafka es un tremendo A propósito autor. de Albert Camus. Camus, sí. Kafka. De hecho, fue uno de los que, la metamorfosis de Franz Kafka, Sí. fue un texto que a mí me marcó mucho en la adolescencia, en la enseñanza Sí. media, en estos textos obligatorios que Sí, uno claro, lee en las sí. lecturas mensuales. Ese texto yo Sí. lo recordé mucho y fue un texto que de los primeros que yo pude disfrutar en términos Sí, literarios claro. en la enseñanza media. Muy, muy fuerte. Y al conocer la vida de Kafka, uno se da cuenta de por qué escribió un texto como ese, o el otro, el proceso. Que es un proceso. texto muy denso, Sí, muy grande. Sí, hermosísimo. Me traje una copia del proceso en checo. No sé Wow. para qué, pues Pero no lo voy para a qué. leer, pero estaba allí a 4 euros, Wow. dije yo, No se puede desaprovechar. coronas en realidad, pero Claro. convertidas allí, 4 euros, dije no lo puedo dejar ahí botado ese pobre libro, y lo traje. Bueno, entonces, Albert Camus, pero con Marceau, ¿cierto? Claro, El con el personaje. ¿Te sientes tú de alguna manera existencialista en tus relatos? Sí. Sí. Siento que en mis relatos hay un toque de existencialismo, pero claro, de una mirada feminista, actual, contemporánea, que es Ya. distinta a la mirada que tenía Camus a principios del siglo XX. Claro. Pero no por ello menos existencialista. Menos, claro, bueno. Más al estilo de Bombal, quizá mi existencialismo va más por esa Ya, línea. claro. Quizás sí más romántico. No romántico en ese sentido, sino desde la mirada de una mujer, que considero que el existencialismo cambia un poco de la mirada masculina y la mirada de mujer. Siento que hay ahí una distinción en los escritores. ¿Cuál sería, digamos, esa diferencia así como...? Considero que los escritores varones, ¿Ya? que la perspectiva más existencialista es más externa. Más Tiene una externa. visión más externa, Claro. y las mujeres una visión más introspectiva. Más introspectiva. Bueno, sí, mira, mirado desde esa perspectiva, me hace mucho sentido El extranjero y El árbol, por ejemplo, de María Luisa Bombal. Más externa en el caso del extranjero, de Albert Camus, y más interior, ¿cierto? Más íntimo o íntima en el caso de la María Luisa Bombal. Sí, hace mucho sentido. Otra palabra, mejor poeta chileno. Chilena. Tengo muchos. O mejor poetisa. Bueno, Teresa Bilsmont. ¿Cómo? Teresa Bilsmont. No te puedo creer. ¿Y por qué no eliges a Gabriela Mistral? Porque considero que se debe reivindicar también a otras poetas, porque Gabriela Mistral tiene su trono, es una figura emblemática, es una figura política también, educativa, muy relevante, pero quizá eso ha ensombrecido a otras figuras poéticas que también tienen su importancia y que lamentablemente han sido más invisibilizadas.
Sí. Por eso valoro más a la Teresa Richmond. Sí, ella ha influido también en tu propia literatura. Sí, 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 me resuena mucho su poesía ya. hasta el día de hoy. Sí, mira, muy interesante porque hemos hecho esta pregunta antes y bueno, evidentemente ahí hay una pelea encarnizada entre Neruda y la Gabriela Mistral. Bueno, a veces aparece Huidobro, casi nunca Nicanor Parra u otros. No, y hay muchos sí. poetas que son muy interesantes, pero claro, quedan un poquito como en el segundo lugar cuando uno vea claro. la figura de Mistral o Neruda. Cierto, Entonces, igual es bueno considerar a otros poetas además de ellos. Por cierto, política literaria actual en Chile, ¿cómo ves tú el tema literario, pero desde el poder? Bueno, considero que dependiendo de ciertas tendencias políticas que tengan los gobiernos, le ponen más o menos foco a la literatura, pero aún así no hay un real deseo de inversión en los autores y las autoras en Chile. No hay un real interés por exportar la creación literaria al mundo, o sea, hacer que Chile sea un polo literario a nivel latinoamericano y mundial, sí, como claro. Sí lo hace quizá en un poco de mayor grado Argentina, claro. O México u otros países. Sí, claro. Chile quedó todavía en términos de las políticas públicas vinculadas al área artístico, literario, cultural, al debe. Al debe, sí, sí, por cierto, ahí estamos absolutamente de acuerdo. Y es interesante también lo que dice respecto de que más allá del tipo de tendencia política que tengan los gobiernos, cualquiera que sea, existe un déficit importante, no sé si de desinterés, pero desapego respecto de la inversión o incluso la valoración del mundo literario o cultural o artístico, como dices tú en términos generales. Bueno, ahí lamentable en ese sentido. Otro juego, un par de palabras y tú me dices qué es lo que tú prefieres. ¿Cuento o novela? Tú que trabajas en el mundo de la narrativa. Cuento. ¿Por qué cuento y no novela? Porque siento que en el mundo actual, en el mundo que vivimos, 2025, la vorágine, la rapidez de la vida hace difícil poder disfrutar, quizá, o valorar, o darse el tiempo de leer una novela de 300 páginas. Sí. Y en cambio, en este mundo de los reels, de 15 segundos, de videitos cortos y todo eso, el cuento se vuelve un elemento más accesible a la lectura del público general. Por supuesto, la gente que amamos la literatura, no nos importa que el texto tenga 200 o 300 páginas, pero para un público general que quizás no tiene, toma el libro porque le gustó, sintió una atracción por el libro, creo que los cuentos son más atractivos literariamente. Ahora, siguiendo esa línea, ¿te parece más fácil escribir un cuento que escribir una novela? ¿O la dificultad es similar? Creo que tienen dificultad similar. Yo escribí también un par de novelas no publicadas todavía cuando era un poco más chica, pero creo que tienen la misma dificultad. Claro, la novela necesita ir actualizando los conflictos, ir desarrollando los personajes y extenderlos, ¿cierto? En una mayor cantidad de páginas, aplicar estrategias, etcétera. Pero los relatos también tienen su dificultad porque en muy pocas páginas tienes que decir mucho. Sí, claro. Bueno, y eso es un desafío a nivel de cómo ser efectivo, cómo no darle todo al lector, sino darle estas pistas. Y eso en 4, 5 o 10 páginas máximo es un desafío. Sí, claro. Sí. Bueno, también tienen estructuras distintas y por lo tanto hay que ajustarse a la estructura del cuento, ¿cierto? Con el inicio, que debe ser potente, luego el quiebre de expectativas, ¿cierto? Esto de que ha pasado algo y se tiene que restaurar o restablecer el orden, por así decirlo, y después dar un desenlace. Hay quizás algún cuentista que te haya gustado muchísimo.
¿Algún maestro del cuento? Sí, que tengo varios, estoy pensando. Bueno, ya nombraste recién a Borges y Cortázar son como un referente del área de cuentos. Ya, por ejemplo, un Edgar Allan Poe. Ah, por supuesto, también. Maestro del cuento, del suspenso, del terror. ¿Cierto? También una lectura que agradezco que sea una lectura obligatoria en general para los escolares, porque les permite acceder a literatura de muy alta calidad. Sí, claro. Y es un inicio para internarse en esos temas. Sí, Totalmente Edgar Allan Poe. Claro, hemos conversado con algunos otros escritores que escriben esta literatura de misterio, de drama, ¿cierto? Literatura negra, al estilo un poco también de Allan Poe, y muchos de ellos no lo han leído, a Allan Poe, excepto, bueno, uno que otro cuento. Bueno, también está Lovecraft, que tiene la misma estética o algo, una sintonía similar. Lovecraft lo han leído mucho más que... y tuvo como un boom de popularidad hace un par de años Lovecraft. Sí, increíble. Edgar Allan Poe ha estado, siempre ha estado, pero quizás no todos lo han leído. Ha perdido un poco ahí de potencia. Hablando de novelas, ¿inicio de novela o desenlace? Desenlace. ¿Por qué el desenlace para ti es como más interesante? ¿Te gusta Porque más? creo que los lectores, cuando nos sumergimos en un texto literario, ya sea un cuento o una novela, ya nos sumergimos, vamos generando expectativas, nos interesa todo lo que va ocurriendo, pero si el cierre está mal o no funciona, te mata el cuento, te mata la novela. Entonces creo que el cierre o el desenlace es lo más importante. Bueno, a propósito de Edgar Allan Poe, que decía que el cuento tenía que ser así como un mazazo, un golpe tan fuerte, y el desenlace es lo que le da ese mazazo al lector. Claro, porque el inicio puede ser espectacular, el desarrollo también, pero si el desenlace no funciona, en términos literarios, aunque sea un final abierto, cerrado, lo que sea, si no funciona, puede matar el texto. El texto, claro. ¿Editorial o autopublicación? Editorial. ¿Editorial? Sí. Si bien valoro muchísimo la autopublicación, en términos personales, me gusta sentir que mi texto es valorado por personas especializadas en el área. Entonces, tener el apoyo de una editorial implica que el texto ha sido guisado no solo por mí o mi círculo cercano, sino por personas que son especializadas. Y que están abocados a eso. Exacto. Además que hay un respaldo, ¿cierto? La posibilidad de ir a ferias del libro. Porque la autopublicación es un sacrificio aún mayor para los escritores en cuanto a la difusión. Sí, por supuesto. Claro, el proceso de marketing de editorial es muchísimo más fácil que con autopublicación. Pero aunque tampoco está asegurado, porque las editoriales independientes, yo he trabajado con editoriales independientes, también son súper autogestionadas. Es distinto tener una editorial grande o transnacional, que ahí ya es otro tema, pero las editoriales independientes, que son la mayoría de los escritores que escribimos acá en Chile bajo sello, son editoriales independientes. La autogestión es súper potente y claro, ese peso se lo llevan los editores a pulso. Una última. ¿Escritura con apoyo de inteligencia artificial o definitivamente el escritor nada de inteligencia artificial? Yo he jugado mucho con la inteligencia artificial. No te puedo creer. A nivel de docencia, también he hecho algunos experimentos, etcétera, pero nunca he logrado escribir un texto con inteligencia artificial, un texto que funcione a nivel literario. Siento que la inteligencia artificial ayuda muchísimo en términos prácticos, pero la literatura no es práctica. La literatura tiene que ver con otras áreas, con la fantasía, con la imaginación, y ahí eso no se le puede delegar a la inteligencia artificial. Quizás para el proceso de edición en términos gramaticales, ¿cierto? Claro, cosas prácticas, pero para eso incluso el Word clásico tiene un corrector ortográfico, no se necesita inteligencia artificial. Puede ayudar muchísimo, claro. Entonces inteligencia artificial no. Bueno, conversábamos con algún escritor hace un par de semanas atrás y decía que ya conocía escritores que estaban trabajando con inteligencia artificial. No he leído sus textos, entonces no sé cómo de hecho, yo también supe que en Estados Unidos, no recuerdo el nombre, se publicó un libro
y el autor después confesó que todo el libro lo había hecho con inteligencia artificial. Yeah. Pero finalmente eso no creo que le quita mérito al mismo escritor. Sí, claro. O sea, no van a haber escritores ni escritoras, sino que va a ser una máquina que va a escribir las cosas. Siento que eso le quita el alma a la literatura. Sí, claro. Sí, opino exactamente lo mismo. Y yo creo que, bueno, no he leído ningún texto con inteligencia artificial, habrá que verlo, pero me da la impresión de que uno podría captar cuando está leyendo un texto de una persona humana versus al de una inteligencia artificial. Bueno, estamos por verlo, estamos por ver ese tema. Pero uno no sabe lo que va a pasar después. Ahora hablemos, bueno, estamos en la biblioteca del Mineduc, acá en la avenida Bernardo Higgins, con Jessie Chamorro Salas. Ella es escritora, doctora en literatura, tallerista en la biblioteca en Maipú, ¿cierto? Y autora de un texto, Corsé, del cual vamos a hablar el día de hoy. La primera pregunta que te quiero hacer es, bueno, leo Corsé y entonces tengo algo en mi mente, se me viene de inmediato algo en mi mente. Al leer el texto, ¿se cumple esa expectativa respecto de lo que significa el corsé o es algo absolutamente distinto, es metafórico? ¿Qué se te viene a la mente? A mí, buena pregunta. Bueno, evidentemente se me viene a la mente la prenda femenina, fundamentalmente femenina, a menos que sea ortopédica y entonces me imagino, no sé mucho de eso, digamos, pero seguramente un varón también puede utilizarla para rectificación de alguna, qué sé yo, anomalía fisiológica o física. Pero el corsé, lo primero que se me viene a la mente es una prenda femenina que ayuda a darle fineza al cuerpo femenino. Eso se me viene a la mente. Sí, dos conceptos que tú mencionaste están muy en sintonía con el libro. Yeah. Lo que dices de la rectificación del cuerpo y de esta idea de moldear el cuerpo. Si bien mis textos tienen en muchos de mis relatos abordo cuestiones que tienen que ver con la situación de la mujer en la vida contemporánea, temas como el femicidio, el aborto, que son temas súper potentes, por supuesto. Ya uno de ellos es potente, claro, cualquiera de ellos es potente. Entre otros. También abordo relatos con protagonistas varones, en donde hay un corsé metafórico operando ahí. Entonces, el concepto corsé fue un concepto que es el leitmotiv de todo el texto, de todo el libro, ya sea para hombres como también por supuesto para mujeres. El corsé como un constructo social, histórico, cultural que ha aprisionado a las personas, que ha tratado de corregirlas y moldearlas para ser funcionales a la sociedad, y cuando no eres funcional te marginalizan. Exactamente. O sea, estamos hablando entonces de el corte del corsé, la eliminación del corsé para la liberación. ¿De eso estamos hablando en un texto? Hay distintos, como son varios relatos. En algunos relatos los personajes claudican, en algunos relatos los personajes se rebelan, dependiendo de sus distintas circunstancias. En otros simplemente hay una mirada externa de esta situación y el lector puede sentirse impotente ante lo que le está viviendo el personaje, claro, o la protagonista. Entonces no hay una respuesta unívoca en todos los relatos, sino que cada relato muestra una escena de una realidad en donde los protagonistas se sienten encorsetados, claro, limitados, coartados por distintas circunstancias, ya sea sociales, económicas, políticas. Claro. Entonces estamos hablando fundamentalmente de un proceso de liberación de este corsé, ¿no? Claro, como en vías de. En vías de, es un proceso. Personajes que están en vías de. Que no sabemos si es que, como bien dices tú, algunos van a claudicar, otros van a luchar hasta el fin, van a digamos, fenecer, digamos, no van a lograr el objetivo. Oye, leitmotiv, por favor, contémonos a nuestros no auditores, sino que podcasters, ¿qué entendemos por leitmotiv?
un tema o motivo central que articula un libro de inicio a fin. Claro, es recurrente, ¿cierto? Que es recurrente. Entonces, el leitmotiv de tu conjunto de cuentos de Corsé tienen como leitmotiv, como motivo recurrente, entonces podríamos decir la liberación o intento de liberación. O, claro, las consecuencias de vivir encorsetados, de vivir con un corsé. De vivir, ok. Ya sea un corsé literal, metafórico, simbólico. Sí. En general estamos hablando de algo más bien simbólico y no tan literal como lo entendí yo al momento de leer. Pero es una lectura inicial que es muy buena, porque luego al ver algo más, de manera más literal, porque el título de por sí alude a esta imagen física de un corsé, te lleva a lo simbólico dentro del libro. Entonces ahí se genera un buen diálogo. Correcto. O sea, es una llave para abrir otros símbolos. Tú decías recién que este texto que fue publicado en el año 2021 lo estás volviendo a publicar. Sí. En ese lapso, ¿has decidido hacer modificaciones o lo estás publicando tal cual el anterior? Y si hiciste modificaciones, ¿qué te motivó a hacer modificaciones? Excelente pregunta. Bueno, lo paso también nuevamente el dato, lo voy a republicar con la editorial Queltehue, una editorial chilena, muy buena, que tiene textos bastante interesantes como Zapping, el nuevo texto de Daniela Catrileo, también de la poeta que te mencioné hace un ratito. Y en este libro, en esta nueva versión, incorporo 3 textos nuevos, inéditos. 3 relatos inéditos, que siguen la misma línea, por supuesto, de este leitmotiv, de este corsé, pero ahora abocados a la influencia de los espacios. Cómo los espacios físicos influyen en las personas y también se vuelven de alguna manera, entre comillas, prisiones simbólicas de su existencia. Son 3 textos nuevos. En este nuevo proceso de publicación, ¿te ha sido más fácil, más difícil que el anterior? ¿Te resultó, digamos, más expedito el acceso a la republicación o te costó tanto como en la primera oportunidad? No, tuve mayor facilidad porque trabajé con la editora. Trabajé con una de las editoras, que es Daniela Carrasco, en una institución de educación superior. Fue mi colega. Entonces ahí hicimos buenas migas, ella le interesó mi texto, le gustaba mi texto, y ahí me preguntó cuando yo ya finalizaba el proceso de contrato, todo el tema logístico, y ahí, nos comprometimos a luego relanzarlo. Porque a ella y su compañero editor les había interesado en mi texto. Así que fue mucho más expedito, pero no carente también de desafíos, porque también como es una editorial independiente están sujetos a presupuestos que son más limitados y a los fondos públicos, los fondos del libro, que también son complejos de adjudicar. ¿Por qué los lectores, esta es una pregunta para que tú puedas ensalzar el texto, ¿por qué los lectores debiesen leer Corsé? ¿Con qué se van a encontrar? Bueno, algo hemos dicho sobre ello, pero ¿qué tipo de goce estético van a recibir al momento de leer ese conjunto de cuentos con ese nombre tan llamativo? Bueno, se van a encontrar con textos que los van a sumergir en la experiencia de vida de personas que pueden ser sus hermanas, sus compañeros de trabajo, su vecino, y que muchas veces son vidas anónimas, que nosotros simplemente pasamos y no miramos lo que hay a nuestro alrededor. El Corsé lo que hace es poner un foco, iluminar estas vidas y darles la relevancia que tienen en un espacio social que muchas veces no les permite ni siquiera sacar la voz. O sea, no es que mis textos hablen por esas personas, sino que están mostrando esas vidas que muchas veces están ocultas. Entonces, creo que eso puede ser interesante porque se muestran personajes que no siempre son representados o cuyas historias no siempre son contadas en la literatura. Sí, bueno, esa es quizás una de las funciones más especialísimas del escritor, ¿cierto? Contar las historias de otros que no tienen la voz como para poder contarlas.
Muy bien. Esas son buenas razones entonces para leer Corsé. Últimas preguntas, Jessy. ¿Cuáles son tus próximos pasos, tus nuevos proyectos tienes en vista? Porque ya decías que este va a estar publicado en septiembre. Aproximadamente en septiembre. Sí. Luego de ello, ¿estás escribiendo para publicar ya? ¿Pensando en ello? Tengo un proyecto literario que lo tengo ahí en ciernes desde el verano. Y por temas laborales, la vorágine laboral, no he podido dedicarle todo el tiempo que quisiera, pero ahora ya que voy a tener más tiempo durante este segundo semestre, quiero dedicarle bastante. Va a ser un texto más experiencial, más introspectivo, que todavía no tengo seguridad si va a ser novela u otro género, pero desde una mirada más íntima, no tanto como temas sociales o históricos, que he estado focalizada más en Corsé, sino algo mucho más introspectivo. Está en proceso, tiene poquitas páginas, pero está ahí en cierres. Eso es importante, porque cuando uno tiene una idea, esto se dice en el mundo literario, pero cuando uno tiene una idea, falta solo escribirlo. Y pareciera ser de que el proceso de escritura es muchísimo más simple que tener la idea. O sea, sí, ya tengo el libro listo. ¿Y dónde está? No, aquí lo tengo aquí en la cabeza. Falta escribirlo todavía. Claro. Bueno, ese es un nuevo proyecto que bien. ¿Tiene algún nombre, digamos, proyectivo? Un nombre preliminar, Epidermis. ¿Cuánto? Epidermis. Epidermis. Sí. De la piel. Exacto. Epidermis. Bueno, ya me imagino, Corsé, epidermis. No, puede haber ahí alguna relación, epidermis. Ojalá que cuando llegue a puerto ese proyecto se mantenga el título. Me interesaría mucho eso. ¿El nombre Corsé lo colocaste tú o fue una sugerencia del editor? La segunda parte del libro, el libro tiene dos partes. O sea, perdón, la primera parte del libro se llama Corsé, la segunda parte se llama Las flores del mal, aludiendo a Baudelaire. Baudelaire, por Dios. Por supuesto. Entonces, en el proceso editorial con Sangría se dejó el nombre del primer capítulo. ¿Sabes por qué? A propósito de Baudelaire, poeta maldito francés, siglo XIX, en el relato que... escribí Las aventuras de Kimi, que es un texto de 300 y tantas páginas, y en el actual, que lo tengo prácticamente terminado, también tiene 300 y tantos, que es la vida de un chico a los 18 años en el año 1980, cuando sale de enseñanza media y se va a la universidad y se encuentra con un mundo. 1980 es un año... ¿Acá? O sea, ¿está focalizado en Chile? Sí, en Chile. Sí. Totalmente... Sí, claro, que tiene muchísimo... Y bueno, está el tema político, aunque no es un texto político ni mucho menos, porque este chico no tenía mucha idea de política. Es un texto escrito en primera persona, pero una de las, digamos, de las cosas que le ocurren es pensar y imaginar muchas cosas, y se encuentra con una carta escrita que en francés, que no sabe qué cosa es un poema de Baudelaire. Y que y se pasa un par de semanas sin saber qué cosa es. Estaba en su cama y entonces no sabe, hasta que se encuentra con un compañero de universidad que estudia castellano, que tiene una compañera que viene de Canadá, de Quebec, y entonces le puede traducir el texto. Eso a propósito ¿te das cuenta de la intertextualidad? Totalmente. De hecho, yo tengo una anécdota con Baudelaire y el texto de Las flores del mal, que me gusta mucho ese texto. Me parecía preciosa, o sea, muy, muy interesante. Va desde lo sublime a lo grotesco, tiene todo un mundo Baudelaire. Pero cuando yo hice mi preuniversitario, yo hice un preuniversitario con los estudiantes de ingeniería de la Universidad de Chile, preuniversitario social. Ahí hubo un concurso literario y yo participé, mandé un poema que tenía y me gané el libro Las flores del mal. Y yo tenía 18 años, una biblioteca muy pequeñita, muy chiquitita, y ese fue el libro que me gané y fue uno de los primeros libros de poesía que pude leer, justamente.
Bueno, ¿y ahí lo tienes todavía o no? Sí, lo tengo todavía, en la biblioteca. sí. Algún día hablaremos de las historias de las bibliotecas personales, de cómo llegan los libros, uno sabe exactamente en qué momento llegó, cómo llegó. Tienen historia, también cuentan historias. Sí, cada libro tiene su propia historia. Bueno, última y ultísima pregunta, que esta es una pregunta muy importante. Sabemos que ya lo publicaste el libro y estás en republicación, pero si alguien quisiera comprar hoy día mismo Corsé, ¿lo podría sí, hacer? Todavía está. ¿Dónde lo podría encontrar? Sí, todavía está por Busca Libre, Corsé, todavía está disponible. Ya. Y por acá, los que son de Santiago, un poquito más arriba de acá en la biblioteca, en la biblioteca del GAM. Ahí lo tienen. Ahí la biblioteca del GAM sí, está. pero online. Hay que verlo, comprarlo, solicitarlo online. Porque lo tienen en bodega. Perfecto. Y por, si mal no recuerdo, Pedaleo, la revista, o sea, online, una página que se llama Pedaleo, que está por La Comuna. En La Comuna también lo pueden conseguir. La Comuna online. La Comuna online. Sí. Ok. Bueno, ahí están lugares donde es posible. Y si no, si lo quieres tener físicamente, ahí hay que esperar hasta septiembre. Sí, probablemente se va a lanzar el libro en las ferias del libro que se hacen en el segundo semestre, sí, claro. La Furia o en La Furia, la Primavera. Claro, ahí estaremos seguramente también. Queremos comprometerte que cuando tengas publicado tu libro, ahí nos acompañe un par de minutos para mostrárselo a la gente. Estupendo, ¿sí? Claro, sí, y contarle ahí sobre los textos inéditos, claro. Y traerlo acá físicamente para que lo vean. Sí, claro. Sí. Ya, muy bien. Estamos cerrando esta entrevista con Jessie Chamorro Salas, escritora del texto Corsé, que se vuelve a publicar ahora en el mes de septiembre por la editorial Queltehue, ¿cierto? Editorial chilena, y estamos muy complacidos de haber tenido la posibilidad de conversar con ella, no solo de literatura en general y no solo del texto, sino que también de algunos escritores, ¿cierto? Se nos presentaron el día de hoy, nombrémoslo, a Borges, Cortázar, Kafka, Baudelaire, la Teresa Bilsmont. ¿Perdón, cómo? La Teresa Bilsmont. Ella también, Teresa, ¿cuál es el apellido de ella? Bilsmont. Es contemporánea a Vicente Huidobro. De hecho, fueron muy amigos. Y él la ayudó en un proceso personal que ella vivió muy terrible. La ayudó a salir de esa situación. Sí, bueno, tiene unos textos muy lindos. Trajimos también a Vicente Huidobro, ahí lo traemos con su Altazor, seguramente. Y hemos traído el día de hoy a Jessie como escritora para contarles a ustedes de su texto Corsé. Desde ya les agradecemos muchísimo a ustedes, también a la biblioteca del Mineduc aquí en Avenida Bernardo Higgins, por la acogida que hemos tenido para poder presentarle a escritores que están recién publicando sus primeras obras, que es un espacio necesario para que ellos se hagan conocidos también y que ustedes puedan adquirir sus obras. Así que nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias, Jessie, por haber estado con nosotros. Gracias por la oportunidad y por este espacio que genera difusión literaria tan necesario actualmente. Muchas gracias. Muy bien. Ahí estamos.